Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestro webinar en donde hablaremos acerca de las tendencias y estrategias de modernización de sistemas SAP que se viene para el 2022 y claves para poder abordarlas. Hoy nos acompañan Amílcar Luna y Nicolás Costa, quienes han tenido varios años de experiencia en la innovación y transformación de muchas compañías a nivel Latinoamérica. Bienvenidos, Amílcar, Nicolás, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas Gracias, gracias, Joana. Joana. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como mencionó Joana, mi nombre es Nicolás Costa. Hoy día, si puedes avanzar, Amílcar, por favor, en el slide. Vamos a hablar un poco acerca de cómo modernizar aplicaciones en entornos SAP, cuáles son las cosas que se están viendo muy en tendencia a partir de este año y los años venideros. Básicamente, contarles un poquito primero de Soaint. Soaint es una multinacional, básicamente que tenemos presencia principalmente en toda Latinoamérica. La casa matriz está en España. Tenemos una buena cantidad de años generando valor para diferentes compañías y básicamente trabajando con diferentes clientes y con diferentes marcas. En particular, este webinar nos acompaña Amílcar, que es de Red Hat, y básicamente hoy día lo importante es hablar cómo podemos generar valor en las compañías en las cuales hoy día una parte importante de su gestión se hace a través de SAP. ¿Vale? ¿Dónde viene nuestra oferta de valor? Devuélvete un slide, porfa, Amílcar. Creo que es... No, bueno, ya, el siguiente, dale, no hay problema. Como comentaba, desde el punto de vista de Red Hat, si ustedes no lo conocen, es el proveedor de soluciones de open source más grande del mundo. Básicamente, gran parte de las empresas más grandes del mundo, de hecho el 90% de la Fortune 500, es decir, las 500 empresas más grandes del mundo, el 90% utiliza hoy Red Hat. Y el valor importante es básicamente cómo hoy día está toda la generación de valor desde el punto de vista de TI está apuntando mucho hacia el software libre. Y ahí es donde básicamente está el aprovechamiento de cómo las comunidades de software libre en el mundo están aportando con tecnología que nosotros como Soain utilizamos para poder generar valor desde el punto de vista de negocio. Y de hecho, en el siguiente slide les mostramos un poco lo que es nuestra oferta de valor. Principalmente nuestra oferta de valor está asociada a poder generar valor desde el punto de vista de negocio utilizando la tecnología. No es tecnología por tecnología, sino que son los beneficios que pueden tener las empresas donde ustedes están trabajando o sus empresas, básicamente utilizando la tecnología y cómo pueden adoptarla de manera más fácil, cómo pueden generar este valor de negocio desde una perspectiva más ágil, ¿no? Y en este caso en particular, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de qué está ocurriendo en el mundo SAP, y ahí con eso les dejo a Amílcar, que es básicamente el especialista en esta parte. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Buen día a todos. Así como lo indicaba Nicolás, mi nombre es Amílcar. Yo formo parte de la organización de Red Hat en Latinoamérica. Lidero la iniciativa SAP dentro de Red Hat Latinoamérica. Y en este caso, bueno, invitado por los amigos de Soaint, la idea es contarles, en cierta medida, qué es lo que está ocurriendo en el mundo de SAP. Cuáles son las tendencias en términos de modernización de aplicaciones, de migraciones, y de qué manera Red Hat y Soain pueden acompañarlos, pueden ayudarlos en ese proceso, ¿no? Cómo seguir adelante y cómo llevar adelante todo el proceso de modernización. Así que para comenzar, lo primero que me gustaría repasar con ustedes son algunos indicadores y, digamos, algunos datos respecto de una encuesta, un análisis que hicimos con la gente de SAP Insider en marzo de este año,
en marzo del 2021, hicimos un relevamiento de más de 1.600 organizaciones alrededor del mundo, unas 200 en Latinoamérica, entrevistando a CIOs y a directores de las líneas de negocio de SAP, de las compañías, en las cuales básicamente les preguntábamos cuáles eran sus planes, es decir, y qué estaban haciendo alrededor de las migraciones, de la migración a S/4HANA, de la migración a la nube de los sistemas SAP. Y nos encontramos con dos realidades bien distintas. Por un lado, lo que encontramos es que bueno, toda la nueva normalidad, todos los aspectos relacionados con la nueva normalidad, en cierta medida no habían erosionado esa resistencia histórica a llevar los sistemas SAP a la nube. Es decir, la nueva normalidad de alguna manera les decía a las compañías: necesitamos ir a la nube, necesitamos llevar nuestros sistemas SAP a la nube y empezar a procesar todos los sistemas transaccionales allí. Pero lo que sí encontramos también es que hay una resistencia, tanto en lo que tiene que ver durante el 2021, como también pensando en 2022-2023, todavía hay una gran resistencia en lo que tiene que ver con la migración a S/4HANA. ¿Sí? Muchas compañías han tomado la decisión de dilatar en el tiempo la migración a S/4HANA, la implementación de la última versión del ERP de SAP, esperando a las fechas de vencimiento, más cerca de la fecha de vencimiento que SAP impuso, que es la del 2027. Entonces nos encontramos con que aproximadamente el 70% de las compañías todavía está trabajando sobre el sistema ERP tradicional. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, está bien, es una versión que está adecuada a la realidad de estas compañías y no tiene mucho más que ver con, o no tiene ningún valor por ahora para ellos hacer una migración. Pero la realidad es que hay un aspecto que tiene que ver con la modernización de la usabilidad, de la manera de integración, que en cierta medida genera cierta barrera en las capacidades de modernización y de digitalización de los negocios en la industria. Y cuando les preguntamos de alguna manera a estos CIOs qué es lo que ocurre alrededor de SAP, sabiendo que ellos durante 2 o 3 años más van a mantenerse en esta versión, digamos, legada, en este sistema monolítico, y no están pensando en migrar a S/4HANA, cuando les preguntamos, bueno, ¿y cómo lo piensan hacer? ¿Cómo piensan modernizar sus procesos, sus aplicaciones, siendo que SAP sigue siendo el mismo de siempre? Y lo que muchos nos confirman es que ellos sienten la necesidad de modernizar las aplicaciones, pero a su vez necesitan mantener el core limpio, es decir, necesitan mantener el ERP limpio. Y esto tiene que ver con intentar quitar todos esos Z tradicionales, esos desarrollos ABAP tradicionales que se han construido con el paso del tiempo dentro de esas implementaciones, dentro de sus propias instalaciones. Entonces, lo que nos dicen es: yo quiero mantenerme en el ERP como está, necesito, porque el negocio me lo pide, necesito modernizar mis aplicaciones, pero quiero hacerlo manteniendo el ERP lo más limpio posible. ¿Sí? Y para eso, de alguna manera, lo que dicen es: necesito alinearme con el roadmap de innovación que SAP plantea, ¿sí? Que tiene que ver con empezar a llevar mi arquitectura hacia una arquitectura de microservicios, ¿sí? Empezar a integrarme y a componer mis procesos digitales, mi negocio digital, a través de microservicios, a través de una arquitectura más resiliente, más sencilla, y de alguna manera que esté basado en tecnologías nativas de la nube, ¿sí? y no en tecnologías propietarias. Este es un punto clave también, ¿no? Muchos lo que nos dicen es: yo quiero ir hacia los microservicios, quiero empezar a desarrollar en la nube, quiero mover mi sistema SAP a la nube, pero lo que no quiero hacer es seguir teniendo la dependencia tecnológica histórica que SAP me imponía, ¿sí? Lo que necesito es ser más independiente desde el punto de vista tecnológico. Entonces, uniendo estos conceptos es que se forma en cierta medida la propuesta de valor de Red Hat y de Swyne, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos, ¿sí?, a modernizar la experiencia
y los procesos digitales de sus compañías, manteniendo el ERP lo más limpio posible, trabajando sobre arquitecturas de microservicios, pero logrando cierta independencia en términos tecnológicos con SAP. Y para ello, bueno, Red Hat lo que ha compuesto, lo que ha desarrollado, es un portafolio, ¿sí? Un portafolio basado en tecnología abierta, ¿sí? Digamos, en software de código abierto, y que hoy en día podemos decir que es el único proveedor, ¿sí? Que puede brindar un portafolio a nivel mundial que incluye todo el ciclo de vida de las aplicaciones SAP. No solamente el sistema operativo, sino también sistema operativo, herramientas para el gerenciamiento y la infraestructura, plataformas de automatización y también soluciones para la integración y el desarrollo de aplicaciones alrededor de SAP. Entonces, como verán, el portafolio es muy vasto, incluye distintos componentes, incluye distintas capacidades y casos de uso. Hoy específicamente vamos a estar hablando, digamos, en lo que tiene que ver con la modernización de la plataforma aplicativa. ¿Cómo podemos ayudar desde las soluciones de Red Hat a gerenciar toda la apificación de las compañías, a resolver de una manera más ágil la integración entre los sistemas SAP y los sistemas no SAP, a desarrollar aplicaciones complementarias a través de tecnologías nativas de la nube, y por supuesto, que todo esto que les mencionaba anteriormente esté o sea posible desplegarlo a través de una estrategia de nube híbrida. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, principalmente todas las soluciones de SAP, de Red Hat para SAP, lo que tienen como componente principal es la capacidad de desplegarse en un modelo híbrido. Eso significa que si ustedes tienen sus sistemas SAP en un ambiente on-premise, en sus propios data centers, bueno, Red Hat los puede acompañar y desplegar estas soluciones en un ambiente bare metal en sus propios data centers. Si ustedes lo tienen en alguna nube privada, de igual manera. Pero si lo tienen desplegado en Azure, en Amazon, en Google, en Alibaba o en IBM Cloud, en cualquiera de las nubes públicas ustedes van a encontrar ofertas y soluciones dentro de sus catálogos para desplegar y componer toda nuestra plataforma de integración y de desarrollo complementaria a SAP sin problemas y soportado por Red Hat, ¿sí? Eso es uno de los puntos fundamentales de toda nuestra oferta de valor. Y si el día de mañana ustedes necesitan cambiar de nube o necesitan mover sus cargas del ambiente on-premise y migrarlas a la nube, bueno, nosotros los podemos acompañar en ese proceso y no implica ningún proyecto de migración, es simplemente mover esas cargas y llevar esos contenedores hacia la nueva nube en la cual vayan a operar. Hoy vamos a entrar en el detalle específico de cómo podemos ayudar en la modernización de aplicaciones. Y yendo bien a lo concreto, cuando hablamos de modernizar las aplicaciones con una estrategia complementaria, es lo que normalmente dentro de SAP se denomina como side by side. ¿Qué significa esto? Bueno, poder mantener nuestro ERP limpio lo máximo posible, y que todo lo que normalmente construiríamos como setas, como desarrollos ABAP dentro de la capa aplicativa, lo podamos resolver con tecnologías nativas de la nube, con tecnologías abiertas, dentro de la plataforma de Red Hat, en este caso dentro de Red Hat OpenShift. Ustedes dirán, bueno, pero vos acá me estás hablando de S4HANA y la verdad es que yo todavía no estoy en S4HANA, sino que estoy en versiones anteriores. No hay problema. La arquitectura y las capacidades de Red Hat para integrarse y para exponer y componer procesos de negocio end-to-end puede ser tanto con S4HANA, con el histórico R3 o con un SC que ustedes tengan en base de datos HANA, base de datos SQL Server, Oracle o cualquiera de ellas. Entonces, no es imprescindible que ustedes estén en la última versión para poder integrarse desde Red Hat con la plataforma SAP. Podemos crear toda una arquitectura de innovación y una arquitectura nativa de la nube para integrarse de una manera sencilla, certificada, ya sea en el SC tradicional o en la última versión de S4HANA. ¿Esto qué significa? Que si ustedes empiezan hoy, ustedes están en el SC,
y empiezan hoy a componer y a crear aplicaciones nativas dentro de nuestra plataforma, y el día de mañana tienen que migrar a S4HANA, bueno, no van a tener impacto ahí. Ustedes van a poder migrar a S4HANA y sus desarrollos van a poder continuar operando. Este tipo de arquitecturas, este tipo de extensibilidad, lo que nos garantiza es, por un lado, la portabilidad, y por otro lado, lo que nos dan es flexibilidad de diseño. Nos permiten diseñar soluciones con tecnologías nativas de la nube, integrándonos con SAP, y también integrándonos con otras fuentes y con otros orígenes de datos que ustedes tengan dentro de sus ambientes, ¿sí? Uno de los puntos que normalmente me preguntan es: Amílcar, está bien, vos me decís que nos podemos integrar, pero ¿cómo resuelvo la integración? ¿Tengo que poner acá PO, PI, o tengo que poner otras soluciones, otras herramientas para integrarme entre mi sistema SAP y Red Hat OpenShift? ¿Necesito algún componente de integración? La respuesta es no. La respuesta es: Red Hat ya cuenta con las certificaciones necesarias para integrarse de manera nativa con los sistemas SAP. Eso significa que ustedes van a poder simplificar su esquema de integración, quitar PO, quitar PI, quitar cualquier otra herramienta que utilicen de integración con SAP para componer un proceso nativo de la nube sin necesitar algún otro componente, algún otro producto, ¿sí? Nosotros hemos certificado no solo la capa NetWeaver de integración, sino que también hemos certificado S4HANA. ¿Esto que garantiza? Bueno, lo que les decía anteriormente, que si hoy están trabajando sobre el SC, sobre una plataforma NetWeaver, y el día de mañana quieren migrar a S4HANA, lo van a poder hacer, y va a seguir y va a continuar certificada esa integración que ustedes hayan construido, ¿sí? Esto lo que nos da es una apertura no solo para los ambientes on-premise que ustedes tengan, sino también para las soluciones nativas de la nube de SAP, las soluciones software as a service como SuccessFactors, Ariba o Concur. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en este último tiempo respecto de la manera en la que las compañías se enfrentan a los cambios o las transformaciones alrededor de SAP? Uno, cuando piensa en SAP, hasta el 2019 les diría, cuando uno pensaba en SAP, el primer paso que pensaba es: bueno, no, tengo que migrar a HANA, o tengo que instalar determinado enhancement package, necesito migrar mi solución SAP, porque si no, no puedo avanzar en la modernización, ¿no? Eso era como los primeros desafíos que uno se planteaba. Pero con el paso del tiempo y con el impacto que tuvimos en los últimos 18 meses, hemos visto que eso cambió. Eso realmente, hoy, la necesidad que tienen las compañías pasa principalmente por la transformación. ¿Cómo podemos crear procesos que faciliten el día a día, faciliten la vida de nuestros clientes y de nuestros empleados? Principalmente, lo que nosotros encontramos es si se quiere, tres pilares de conversación en los cuales vemos que las compañías están focalizando sus inversiones, ¿sí? La primera tiene que ver con el empoderamiento de los empleados. ¿Cómo ayudamos a que los empleados de nuestras compañías, los funcionarios de nuestras compañías, en cierta medida hagan sus tareas de una manera más sencilla, desde cualquier lado, ¿sí? Y en tiempo real? Ya no es posible pensar en que una toma de decisión requiera que la persona esté sentada en el escritorio de su oficina. Necesitamos poder darle herramientas, soluciones para que en tiempo real pueda tomar la decisión y tenga todo lo necesario en el dispositivo en el que se encuentre. Un poco ese es el enfoque. Y déjenme contarles un poco una experiencia concreta de una compañía que hizo esto y de qué manera Red Hat los ayudó. La compañía es British Petroleum. British Petroleum es la principal distribuidora y generadora de oil and gas dentro de Gran Bretaña, una compañía que hace más de 20 años tiene SAP implementado, y que hace un tiempo atrás convoca a Red Hat, llama a Red Hat justamente para que lo ayudemos en la implementación de lo que ellos necesitaban era implementar una plataforma para soportar toda la cultura DevOps. Ellos querían tener una plataforma para hacer más sencilla
su gestión de la cultura DevOps. Y a partir de allí, bueno, nosotros logramos algunos resultados inéditos, lo que ellos tardaban semanas en construir, en habilitar, nosotros pasamos a habilitarlo en menos de 7 minutos. Realmente los resultados y el impacto económico que tuvo la plataforma fue fenomenal. Pero ¿cómo se relaciona esto con el problema de SAP y con el problema de los empleados de British Petroleum? Fíjense uno de los dolores que tenía el equipo SAP que manejaba toda la parte de proveedores. Ellos utilizaban la solución de SAP que se denomina MDG, Master Data Governance. Todo el manejo de proveedores y de business partners dentro de SAP lo tienen implementado en MDG. Pero los usuarios finales decían, mira, yo tengo problemas con la cantidad de datos que me pide SAP, tengo problemas con el acceso desde los dispositivos móviles, la terminal tarda mucho en conectarse cuando estoy en mi casa, tengo problemas de validación de datos, diversos problemas relacionados con la usabilidad que transmitía la aplicación MDG. Entonces lo que hizo British Petroleum es, utilizando la plataforma que nosotros habíamos construido, implementado dentro de OpenShift, dentro de Red Hat OpenShift, lo que hizo fue, primero que nada, entender cuáles eran los dolores y buscarles una solución. Y para entender los dolores hizo una encuesta, un relevamiento, y se encontró con algunas cosas sorprendentes. Crear una solicitud para dar de alta a un proveedor nuevo les tomaba más de 7 minutos. Los usuarios tenían que tardar más de 7 minutos cargando información para poder dar de alta a un nuevo proveedor. Y después al equipo de back office les tomaba más de 2 horas hacer una aprobación o un rechazo de esas solicitudes por problemas en los datos, en duplicidad de proveedores que ya existían, etcétera, etcétera. Esto redundaba en más de 12.000 mails de reclamos mensuales. Imagínense la organización y el problema que tenían relacionado con la cantidad de mails que los apabullaban respecto de reclamos constantes que ocurrían. Tuvieron que asignar 5 personas extras al presupuesto para controlar todo este tema. Entonces el equipo de IT lo que hizo fue, diseñar una solución con la plataforma de Red Hat, tomando el proceso de negocio de SAP, integrando estas dos plataformas, y creó un conjunto de aplicaciones específicas, nativas de la nube, con soluciones de inteligencia artificial y de geoposicionamiento referencial, y creó toda una plataforma más sencilla de operar y de alguna manera que estuviese disponible en cualquier tipo de plataforma. Esto lo que le permitió en cierta medida es mejorar la agilidad en el tiempo de respuesta que planteaban los empleados, pero también redundó en mejoras en la calidad de los datos. Fíjense lo siguiente, donde antes tardaban 7 minutos, ahora tardaban menos de 2 minutos en cargar una solicitud. Donde antes tenían usuarios frustrados, ahora habían mejorado 18 puntos el nivel de satisfacción de las encuestas en NPS. Lograron reducir en un 80% los tickets de soporte. Y lograron reducir en un 50% el equipo de gente asignado al back office. Es decir, ellos originalmente buscaban mejorar la experiencia de los usuarios, pero en realidad lograron mejorar no solo eso, sino también la calidad de los datos que llevaban a SAP. Y todo esto por complementar de una manera eficiente estas dos plataformas. Tenemos otras experiencias, ¿sí? Y otros tipos de casos de uso. Y ahí me gustaría que, si estás, Nicolás, en la línea, que nos cuentes un poco qué es lo que SOAINT ha experimentado alrededor de los canales y las plataformas de eficiencia comercial. ¿Cómo estamos ayudando SOAINT y Red Hat a hacer más sencilla la vida de los clientes que acceden a nuestras plataformas? Sí, buena tu pregunta, Amílcar, porque efectivamente nosotros cuando trabajamos con clientes, claro, tú mencionaste el caso de empoderar los empleados y cómo puedes agilizar algunas cosas al interno, ¿no? Pero la mayoría de las compañías atienden a clientes personas, o sea, ya sea minoristas o personas inclusive que compran en alguna tienda, que piden algún insumo por internet, cosas por el estilo, que son más como el B2C, ¿no?
Y ahí justamente este tipo de compañías pueden beneficiarse mucho de este tipo de tecnologías. Tenemos muchos casos, por ejemplo, asociados con banca, ¿ok? Que puede ser un ejemplo, donde básicamente compañías, que después les voy a mencionar casos de éxito, pero que efectivamente han aumentado mucho su presencia a través de los canales digitales, han aumentado mucho su interacción a través de productos un poquito más asociados a las redes sociales, han aumentado mucho su cantidad, como decía, de clientes asociados a los productos un poquito más, entre comillas, sexy que pueden ofrecer, justamente asociado a integrar experiencias. Por ejemplo, o sea, el hecho de poder estar viendo en alguna aplicación en particular el poder autorizar, por ejemplo, tus transacciones, el que no dependas tanto de que te llamen por teléfono para autorizar un pago adicional o no, el que no dependas de un token físico, sino que hay algo más digital para poder autorizar alguna transacción. Si es de algún retail, que puedas tener alguna aplicación dedicada, que puedas ver todo tu ciclo de vida y no tenga que estar llamando al cliente a cada rato para poder saber cuándo me despachan o qué pasó con esto, o hacer un reclamo, sino que sea todo más digital y atender al cliente de esa forma. Hemos visto muchos casos de éxito donde básicamente el valor que se genera al cliente final, por nombrarlo de alguna forma, es gigante. O sea, y cómo mejora inclusive la perspectiva de la compañía y la apreciación que tienen los clientes de esa compañía y cómo se vuelven más interesantes, ¿no? Otros casos que tenemos inclusive son con telco, con empresas de telecomunicaciones que necesitan integrar mucha información hacia el back office a partir de la información de los clientes y que generalmente están muy desactualizados unos con otros porque las masas de información son difíciles de manejar, ¿no? Entonces, hasta en esos esquemas ayuda bastante inclusive para que la información del cliente esté más actualizada y sea una experiencia más rica lo que está recibiendo el cliente final, ¿no? Excelente, excelente. Entonces ahí hablamos del cliente interno, hablamos del cliente externo y de cómo podemos crear canales digitales para hacer más sencilla la interacción de ellos sin necesitar un intercambio telefónico o sin tener que esperar que alguien los llame desde un back office, poder resolver, digamos, autogestionar esas aprobaciones o esos procesos con una estrategia omnicanal. Y cómo eso se integra con el ERP que está en el back office, Correcto. en cierta medida. Y bueno, y otro ejemplo que me gustaría ahí compartir con ustedes también es cómo podemos optimizar todos los procesos de integración y cómo podemos de alguna manera llevar una estrategia de consolidación a escala de las operaciones. Y para ello me gustaría contarles un caso global muy relevante. La compañía, bueno, se presenta por sí sola, sí, es BMW, no hace falta que les cuente quién es. Ellos tienen en Alemania 12 plantas productivas. Y esas 12 plantas productivas estaban de alguna manera especializadas. En algunas montaban los Serie 3, en otras montaban las X5 y así. En cada planta tenían alguna especialización. Y para ello utilizaban diversas instancias de SAP. Tenían 12 instancias de SAP distintas, sin armonización, con integraciones específicas con los distintos proveedores y autopartistas. Pero el año pasado, en abril del año pasado, el equipo ejecutivo decidió crear un programa de transformación que se llama AnyCar, AnyFactory. Este programa de transformación AnyCar, AnyFactory significaba que BMW tenía que lograr que en cualquiera de sus plantas pudiese fabricar y ensamblar cualquiera de sus vehículos, por una cuestión lógica de lo que era el lockdown al que estaban enfrentados. Para resolver ese desafío, básicamente lo que hizo el equipo de IT de BMW junto con Red Hat y con SAP fue construir un template, una plantilla de S/4HANA simplificada, estandarizada, con la best practice de Automotive específicamente, y creó toda una plataforma de microservicios utilizando la plataforma de Red Hat, toda una plataforma de microservicios para resolver la integración y la composición de los procesos custom.
Esto lo que generó básicamente es, los resultados fueron fenomenales. 70% menos de código Z. Lograron reducir en un 70% el código Z que tenían en estas 12 instancias. Y lograron reducir en un 95% las interfaces punto a punto que estaban definidas en las distintas plataformas. Este es el impacto en cierta medida que tiene este tipo de trabajos. Es no simplemente resolver una integración, sino traer valor de negocio y traer ahorros significativos y agilidad en la manera en que resolvemos las necesidades que los negocios nos plantean. Entonces, esto es un poco el modelo hacia el cual proponemos acompañarlos. Es simplifiquemos la integración, modernicemos la capa aplicativa, creemos canales digitales para interactuar con nuestros clientes de una manera más sencilla. Siempre manteniendo SAP en el estándar, tratando de mantener el ERP limpio. Ahora, si tratamos de identificar cuáles son los pilares de estos distintos ejemplos que compartimos con Nicolás y que veíamos anteriormente, ¿cuáles son los pilares competitivos sobre los cuales se basan este tipo de soluciones? El denominador común pasa por los siguientes puntos. Primero, el ciclo de innovación. Si yo lo tengo que resumir, les diría que crear innovación, resolver la innovación que nos piden con este tipo de plataformas es más rápido. Punto. Es decir, desarrollar sobre plataformas OpenShift para crear innovación alrededor de SAP es más rápido, es más sencillo. ¿Sí? Cuando hablamos de la integración, lo que les puedo decir es, la integración está certificada con SAP, con las distintas versiones de SAP, no requieren de ningún otro componente, con lo cual podemos lograr una simplificación masiva y un desacoplamiento masivo entre SAP y el resto de los sistemas satélites. Y por último, hablamos de la portabilidad. La portabilidad que tanto buscamos cuando pensamos en nuestro movimiento eventual a la nube. Nosotros necesitamos que nuestras soluciones no generen un lock-in con alguno de los proveedores. Este tipo de soluciones open source lo que garantizan es que ustedes puedan desarrollar hoy on-premise y el día de mañana llevarla a alguna de las nubes y en cualquiera de ellas van a poder correr los servicios de OpenShift propuestos por Red Hat. Entonces, 3 pilares: simplificar y hacer más rápida la innovación, simplificar y desacoplar la integración, y hacer todo esto portable. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en el detalle de cómo los podemos ayudar, me gustaría preguntarle ahí a Nico si nos puede contar un poco de estos casos de éxito. Nico, ¿cuáles son algunas de las experiencias que tenemos en Latinoamérica entre SOAINT y Red Hat de cómo estamos ayudando a las compañías a modernizar sus integraciones? Vale, mira, aquí principalmente está, aquí hay nombres importantes, quizás algunos en los países donde ustedes están los conocen o no. BCP es uno de los bancos más grandes de la región en Latinoamérica, cotiza en la bolsa, de hecho en Estados Unidos. Interbank es otro banco grande de la región que también cotiza en la bolsa. Newies es una empresa de medios de pago que depende de Visa, Mastercard, etc. Y tiene diferentes medios de pago y que también es grande en la región. Y ahí tienes otros un poquito más pequeños. Y bueno, aparece Telefónica, aparece Mi Banco, que es parte del grupo Credit Corp también, y cosas por el estilo. Básicamente hay casos de éxito que son grandes, como el de BCP. El de BCP es un banco, como mencionaba, muy grande en la región, y que básicamente uno de los problemas principales que tenía también era desde el punto de vista de agilidad, y sobre todo por el tamaño del banco, ¿no? Uno de los problemas en que se encontraban ellos es que básicamente teniendo tanta tecnología, teniendo tantos equipos de trabajo, era muy duro y muy difícil poder disponibilizar entornos de trabajo que fuesen ágiles para poder generar soluciones ágiles a los clientes. Una de las cosas que tenía el BCP antes de introducir OpenShift era que tenía una experiencia del usuario muy baja.
había muy poca experiencia de usuario, había mucha disconformidad y hay casos inclusive a nivel a nivel de redes sociales, donde usuarios quejándose de que la plataforma no funcionaba, que no podías hacer transferencias, que en ciertos días pico del mes, el 30 o el primero, segundo, se formaban colas impresionantes a nivel de los cajeros automáticos, en los días de pago, etcétera, justamente por cómo funcionaba la plataforma. Hoy día el BCP es otro banco, es un banco mucho más ágil, es un banco que básicamente genera más valor a los clientes y que ha ido modificando su cultura, y esto en el lapso de 4 o 5 años, que fue el caso que empezamos a instalar OpenChief en BCP, que fue uno de los primeros casos en Latinoamérica, ¿no? Después otros casos importantes, por ejemplo, los que están en la esquina superior. Debajo de BCP hay dos, uno que es de Ministerio de Salud en Perú, donde básicamente fue el primer proyecto de sector público en Perú, donde se implementó OpenChief. Aquí fue integrarse con sistemas de SAP que ellos tienen asociados a poder gestionar toda la parte de back office asociada a gestión humana, a recursos humanos, a la gestión del presupuesto, etcétera, pero que necesitaban conectar todo el tema de los directorios de los médicos, de las enfermeras, de los profesionales de salud, etcétera, y que tenían la ambición de poder llevar un proyecto que se llama RENICE, que es el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, ¿no? Para justamente poder mejorar la atención y la planificación, sobre todo de salud del país, ¿no? Y poder generar informes adecuados al respecto, ¿no? Y poder coordinar todo eso con la gestión presupuestaria, que era lo que se llevaba en SAP, ¿no? Entonces, ahí había un valor importante acerca de cómo se llevó este proyecto y justamente el valor que eso está generando hoy día y que ayuda, y esto fue pre-COVID, ¿no? Y cómo eso ayudó mucho a la gestión del COVID más adelante, ¿no? Y otro proyecto importante que aparece ahí al ladito es de SUNARP, que es la Superintendencia de Registros Públicos de Perú, por eso están los dos juntitos ahí, y básicamente como eso también fue prepandémico, premonitoriamente, pero básicamente el valor que generó para dar servicios a la población durante la pandemia. O sea, fue importante de que esta institución ya tuviera muchos servicios que da de consultas de registro de propiedades, de cosas por el estilo, que la gente siguió trabajando, obviamente siguió haciendo cosas, y cómo todos estos servicios se dan a través de un portal que ellos tienen de autoservicio, donde tú puedes y se integra automáticamente con el Banco de la Nación para poder terminar el trámite, etcétera. Entonces, resuelven mucha problemática del trámite diario que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, y un último caso como el de Telefónica, donde básicamente aquí también fue para poder mejorar mucho la atención de los clientes, ¿no? Y cómo Telefónica a nivel latinoamericano está generando mucho valor utilizando OpenChief, disponibilizando aplicaciones para los clientes, disponibilizando muchos temas asociados a la transformación digital, al cual está sumergido Telefónica desde hace algunos años atrás, y cómo los conceptos de contenedores, microservicios, etcétera, han ayudado a poder llevar este beneficio en adelante, ¿no? Espectacular, espectacular. Espectacular. Hablamos entonces de servicios financieros, de retail, hablamos del sector público, de cómo podemos ayudar a los ciudadanos con este tipo de soluciones. Excelente. Y en todos el denominador común termina siendo este tipo de plataformas, ¿no? La integración con los sistemas de back office, cómo podemos agilizar la integración con los sistemas de back office y cómo podemos mejorar la experiencia de los usuarios, sin importar si es un usuario interno, externo, etc. Y hay un punto importante, porque tú mencionabas el primer pilar en el slide anterior, que era innovación. Sí. Es una plataforma que a la larga, y este concepto no va, y esto es una idea importante para que todos nos llevemos, o sea, no va solamente desde el punto de vista de tecnología, no va solamente desde el punto de vista de los beneficios que podría generar y para futuro,
está asociado mucho a cómo cambia la cultura de la compañía que lo está utilizando. O sea, es una plataforma, y aquí estamos mostrando algunas cosas, y la idea no es hablar de la plataforma, pero el entorno que se promueve es justamente asociado a al cambio cultural que puede tener la compañía basado en esto. Justamente, ¿por qué? Porque derriba muros que generalmente ralentizan la adopción de transformación digital, ralentiza los beneficios que se pueden dar a los clientes, a los usuarios internos, y obviamente ralentiza a la larga el crecimiento de la compañía, ¿no? Entonces, eso son cosas que básicamente son los pilares fundamentales asociados al valor que puede generar una solución como esta. Totalmente. Y ese punto, de alguna manera, ahí Nicolás me da pie para comentar en cierta medida cómo podemos acompañarlos, ¿no? De qué manera podemos ayudarlos en este proceso, ¿no? Cómo podemos llevar adelante un próximo paso con las distintas compañías. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con entender cuál es la brecha, cuál es el desafío real que tienen en términos de procesos, y cómo los podemos ayudar con ese cambio cultural y esa transformación. Obviamente habilitando una plataforma tecnológica que necesitamos de fondo para poder materializar esas soluciones, pero que va acompañada con todo un proceso cultural de acompañamiento metodológico, etcétera, etcétera, que nos lleva a crear un proyecto transformacional. Y para ello, nosotros normalmente comenzamos con lo que se denomina un Discovery Session, ¿sí? Una sesión de descubrimiento en la cual, en cierta medida, buscamos entender el desafío de negocio, el desafío tecnológico, entender cuáles son los procesos que van a verse impactados, las áreas de la organización que se van a ver impactados, qué herramientas tenemos que transformar, de qué manera vamos a medir el éxito de esta adopción, y a partir de allí, juntos, construimos un roadmap a 6 manos, en este caso, ustedes como compañía dueña del proceso, SOAINT como implementadores y Red Hat como habilitador tecnológico, para que a 6 manos podamos definir cuáles son las fases, cuáles son los entregables, cuál es el roadmap, en cierta medida, de adopción de este cambio. Y lo bueno de todo esto es que estas primeras sesiones de Discovery son parte de nuestra invitación, es decir, ¿no? van por nuestra cuenta, ¿sí? Nosotros podemos construir un roadmap y ejecutar estas sesiones de Discovery a partir de la agenda que ustedes nos habiliten, y de manera totalmente gratuita, ¿sí? Entonces, esto es lo bueno, esta es la invitación que les hacemos, ¿sí? Es construyamos un proceso, un roadmap a partir de esta dinámica de Discovery Sessions, que nos va a permitir, llevando una metodología de design thinking, poner en práctica un entendimiento real del desafío de negocio al que nos estamos enfrentando. Y a partir de allí, entender cómo la tecnología nos puede acompañar, ¿sí? Bien, eso es en principio... Y hay algo, Amílcar, sí. que seguro lo mencionaste, que es que esté asociado a resolver la problemática que tienen ustedes hoy. Puede ser exactamente la misma problemática que ha hablado Amílcar, o puede ser una problemática diferente. Lo que queremos llevarles a ustedes no es solamente la tecnología. No, como decía al principio, no se trata de tecnología por tecnología, sino que de entender la problemática que ustedes tienen hoy, cuáles son las problemáticas a nivel de proceso, a nivel de aplicaciones, a nivel de experiencia, a nivel de diferentes casos que hemos conversado hoy, y básicamente cómo hoy día podríamos nosotros acompañarlos, y cómo la tecnología podría generar el valor que ustedes necesitan hacia el futuro, ¿no? Entonces, a resolver esa problemática en particular. Y que nosotros no solamente podemos traer un poco de la tecnología o tratar de entender el problema, y que ustedes inclusive podrían hacer hasta catarsis al respecto con nosotros, sino que también está asociado a cómo hoy día podemos traerles experiencias de diferentes países, de diferentes industrias, que pueden aplicar para ustedes y que podrían ayudarles a generar valor, ¿no? Ahí ahora en Zoom les va a aparecer una encuesta, básicamente, que les va a ayudar
nos va a ayudar a nosotros a poder saber quién de ustedes pueda estar interesado en que hagamos un Discovery Session y podamos empezar alguna conversación. Como decía Emilcar, esto es totalmente gratuito, no hay ningún compromiso de compra más adelante ni nada, es basado básicamente en el valor que podamos ayudarles a generar, y a partir de eso, cualquier cosa, estamos a la orden. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta que quieran hacer? Tenemos tiempo y estamos acá en línea, así que aquellos que quieran pueden abrir el micrófono y sin compromiso preguntarnos, y si estamos en condiciones lo respondemos. Bueno, pues vamos a dar unos minutos para que contesten la encuesta, y también si quieren enviarnos alguna pregunta por el chat interno, con gusto la podemos responder. Mil gracias, Amilcar, Nico, por compartir estas experiencias, por digamos, dar estos mensajes de cómo se pueden llegar a modernizar las aplicaciones SAP con el menor impacto. Y pues muchas gracias a todos de verdad por su asistencia. No sé si hay algún tipo de duda, si no, hasta una próxima oportunidad, y agradecemos mucho que puedan acompañarnos y contestar la encuesta en futuros eventos que estemos realizando más adelante. Muchas gracias.